una temática, una serie de mensajes sobre la obediencia y los 10 mandamientos. Vimos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, en mi presencia, es decir, en ninguna parte. Es una prohibición absoluta. El segundo: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Es más allá que hacerse ídolos. Hasta incluso está prohibido hacer una representación de Dios mismo. Hoy día vamos a hablar de una representación, no la vamos a decir, no la mencioné, ni me acordé, pero ahora que lo menciono me acuerdo. Tocante al tema de hoy, cómo está faltándose a este segundo mandamiento en aquello también. Y el tercero, que es el que estamos viendo y consideraremos hoy para concluir: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Hemos visto antes el mandamiento en sí, en diversos significados, en los mensajes anteriores, tanto personal como los que dio el seminarista Gerardo. Cómo no profanar el nombre de Dios, cómo santificar su nombre, y Gerardo hablaba la semana pasada también al respecto sobre las prioridades que Dios quiere para nosotros. Santificar el nombre de Dios es una prioridad para nuestras vidas. Recuerde lo que dijimos: el mandamiento es para el pueblo de Dios. Por cierto, los incrédulos que faltan a este mandamiento son parte de ellos recibirán la consecuencia que está diciendo: Dios no los tendrá por inocentes. Pero ellos no están obligados a guardar, si no creen en Dios, ¿por qué van a estar obligados a guardar este mandamiento? Ellos están condenados por su incredulidad, por su falta de fe, y no por faltar a este mandamiento, aunque este agrega condenación a su condena, si puede decirse así. Es para los creyentes, es para ustedes, para mí. Santificar el nombre de Dios es una prioridad. Y hay un último aspecto que nosotros queremos presentar hoy para concluir las meditaciones sobre este tercer mandamiento: el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en forma clara, a través de los evangelios, de las profecías del Antiguo Testamento y especialmente de las epístolas paulinas, que el Dios del Antiguo Testamento, inaccesible por su santidad para el hombre, que no puede ser visto por el pecador y sobrevivir, el pecador por supuesto, este Dios se hace cercano, se presenta como uno de nosotros, se manifiesta en plenitud en Jesucristo el Señor. En Él, dice la Escritura, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses. En Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad de Dios en Cristo. Y el evangelista Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y antes había dicho en el versículo, esos del versículo 18 del capítulo 1 de Juan, en el versículo 14 dice: y ese verbo del principio, creador de todo, por quien se hizo todo, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ese es el que da a conocer a Dios. Y el Señor Jesucristo, en un diálogo con los fariseos, además dice en el capítulo 10, cuando ellos le dicen: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y entonces Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Se espantaron, tomaron piedras para arrojarles porque estaba diciendo que Él era el gran yo soy. Un nombre que no se nombraba
regularmente en ninguna conversación entre los judíos por temor a faltar a este mandamiento. Y él dice, yo soy. Y en el capítulo 10, versículo 30, en otro diálogo, él dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Estos pasajes y otros textos que sería, por supuesto, muy largo enumerar y mencionar, nos afirman que Jesucristo es Dios. Mal que les pese a los testigos de Jehová que están mintiéndole a todo el mundo ahí, diciendo que es un Dios más. Que Él es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, Dios viniendo a rescatar al hombre perdido. El lejano e inaccesible santo Dios, cercano y accesible a todos, aún al más simple. El desconocido y santo y secreto Dios, hecho conocido, público, con quien cualquiera se puede relacionar. Si vistas las cosas de esta manera, vistas así, siendo así las cosas, debemos también entonces entender que este mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, es aplicable por todo lo que implica, por cierto, a Jesucristo. Es más, a Él y solo a Él se le ha dado y es Él el nombre sobre todo nombre. Les invito a releer la lectura que hicimos alternadamente, pero solamente en los textos finales, Filipenses 2, del 9 al 11, y vamos a leer otros textos también que nos ayudarán en esta meditación hoy. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, solo un texto, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Colosenses 3, 16, 17 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor bendiga su palabra a nosotros. El nombre, sobre todo nombre. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en este capítulo 2 sobre la humillación de Cristo, de Jesucristo. Él, como cantábamos y leíamos, siendo Dios, se despojó de sí mismo. La versión antigua decía, se anonadó, o sea, a sí mismo se hizo nada. Él que era todo, él que tenía todo, se hizo nada para asumir la condición humana y ser nuestro Redentor, siendo en el decir de Pablo un ejemplo que nosotros, de cómo nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, imitando en ello el sentir de Cristo Jesús, que no solo se humilló, sino que obedeció hasta la muerte. Y él resalta, no cualquier muerte, muerte de cruz, una muerte ignominiosa, una muerte ofensiva, una muerte despreciable, una muerte cruel. Y luego Pablo expresa que Dios le exaltó hasta
lo sumo. No hay mayor exaltación por Dios que la que le dio a Jesucristo, su Hijo eterno. Nadie puede pretender que Dios lo exalte más que Jesucristo el Señor. Ni hombres, ni seres espirituales, ni potestades, ni criatura alguna. La mayor exaltación fue dada a Jesucristo. Y en esta exaltación Dios le da, dice el texto, un nombre que es sobre todo nombre. Ningún otro como Él. Ningún nombre tan hermoso, ningún nombre tan significativo, ningún nombre tan glorioso, ningún nombre que merezca mayor gloria, mayor honra y alabanza. Si es así, debemos aquí enfatizar entonces el tercer mandamiento. Ningún hombre sobre el cual se pueda faltar con mayor gravedad en este mandamiento. Ningún nombre sobre el cual se prohíba con mayor énfasis profanarle, tomarlo en vano, usarlo indigna e indebidamente. Algunos equivocadamente piensan que no se debe pronunciar el nombre de Dios por cualquier cosa. Y por cierto, tienen razón en ello. Pero están equivocados porque dicen que Jesucristo y su nombre pueden tomarse más ligeramente, pues es menos que el nombre de Dios. Es un gran error y una gran falta para aquel nombre que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre sobre todo nombre? Señor. Jesucristo es el Señor. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre de Señor. Jesucristo es el Señor. Y Pablo afirma que en su nombre se doblará toda rodilla. Porque este nombre es como las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento. Destaca su soberanía, destaca el poder y la potencia que pertenecen solo a Cristo Jesús. La aseveración de Pablo es también que toda rodilla, todo ser inteligente que ha existido, que existe, que existirá, de todo tiempo y lugar, se doblará ante el nombre de Jesús, cumpliendo el segundo mandamiento en el sentido positivo: inclinarse y honrar solo a Dios. Hasta los demonios, los seres espirituales de maldad, los hombres malos o impíos, los pecadores condenados, rebeldes, enemigos de la fe, los aquellos declaradamente ateos, sí, hasta ellos, los no creyentes, los que no creyeron en vida, doblarán su rodilla ante el nombre, sobre todo nombre, Señor. Y no solo ello. Dice Pablo, afirma además que toda lengua, todo ser parlante de ayer, de hoy y de mañana, cualquiera sea el idioma en que se exprese, de cualquier tiempo y lugar, en cualquier idioma conocido o por conocer, todos confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Sabemos que este confesar no solo es pronunciar, sino reconocer. Es hacer una afirmación, es una declaración de que estamos de acuerdo con aquello, estamos de acuerdo con algo. Nosotros hacemos confesión pública de fe cuando nos iniciamos, cuando nos recibimos como miembros de la iglesia. Confesamos nuestra fe, creo en Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. El asunto aquí tiene que ver con el reconocimiento que todo el universo hará a quien tiene el nombre sobre todo nombre, a quien es antes de todo, por quien existe todo y para quien existe todo. Lamentablemente, no podemos dejar de decir que muchos lo harán desde una posición en la cual no podrán disfrutarlo. Ya no habrá posibilidad de arrepentimiento ni de perdón. Esto, el perdón y el arrepentimiento, solo es posible aquí y ahora, en esta vida terrenal, en esa etapa final descrita por Pablo, en que se arrodillarán y confesarán que Él es el Señor. Ya no habrá tiempo. Le confesarán desde la condenación. Era cierto y no creí. El nombre Señor no solo está denotando un título, sino que expresa un derecho de gobierno soberano. Es el Señor. Un título de propiedad de todo cuanto existe. Es el Señor de todo. Señor de la creación. Señor de las personas, usted y yo incluidos. Y sí, los que no creen también. El nombre de Jesucristo, Señor, debe ser adorado, reverenciado, amado, santificado, glorificado. Y por ningún motivo profanado, ofendido o menospreciado. Dios no dará por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. Dios no dará por inocente al que rechace el nombre que es sobre todo nombre, que rechace al Señor de la vida. Pero también nos dice el texto que leíamos en Hechos que es un nombre para salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Podríamos enumerar la fila de dioses que existen en el Oriente, en el Asia, etcétera, o aquí mismo entre nosotros, más allá de los que hablábamos de los dioses que nos formamos en la idolatría del diario vivir, dioses que son adorados. Ayer veíamos un hermoso programa con hermosas vistas de allá de una isla, Bali, en Indonesia, con templos maravillosos en que la gente iba a hacer su adoración a diversos dioses, diversas deidades. Y podríamos mirar nuestro país, está lleno de cultos distintos. Ayer, ¿cómo le llaman estas? Diabladas o cosas por el estilo, metía bulla ahí en Aguasanta, una bulla ensordecedora, y nosotros estamos a casi 500 metros y se escuchaba muy fuerte en la tarde, haciendo estos desfiles en honor a la Asunción de María. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ninguno. Los hombres buscan y seguirán buscando, pero no encontrarán
otros simplemente se encuentran, pero lo rechazan. O no oyen, no prestan oídos. Cuando es tan simple, es tan fácil venir a Jesús. El que a mí viene, dice Él, el que a mí viene no lo echo fuera. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es tan fácil. Pablo es enfático. Pedro, aquí en Hechos es enfático. La Sagrada Escritura lo es. En ningún otro hay salvación. Y eso nos incluye a nosotros mismos, quienes buscan hacer algo, tratar de ser de una forma, de vivir, de ser buenos, de hacer buenas obras. ¿Ha escuchado esa frase? Por alguna cosa que usted ha hecho bien o otro ha hecho, ¿te ganaste el cielo? No, Señor, yo no me gané el cielo por eso. No me lo gané. Dios me lo da, me lo promete por la fe en Cristo Jesús. Fuera del Señor Jesucristo no hay otro que pueda salvar. Solo Él fue enviado a morir por los pecados. Solo Él abandonó su posición de Dios, de creador, para asumir la forma de siervo obediente hasta la cruz. Solo su nombre fue dado como el nombre que es sobre todo nombre. Solo su nombre, decimos, fue dado para que seamos salvos. Gratuitamente. A usted y a mí no nos cuesta nada. Y a quien quiera venir a Cristo no le cuesta nada. El nombre es dado. El Señor lo da. Existe aún otra razón poderosa para glorificar y exaltar su nombre. Esta razón, ese es el único nombre en el que podemos ser salvos. No menospreciemos su nombre. Pero para no ofender, para no menospreciar este nombre, no le rechacemos. Menospreciamos su nombre. Ofendemos el nombre que es sobre todo nombre cuando rechazamos la salvación que Él trae a nuestras vidas. Y la tercera cita que nos habla de que debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo, en este pasaje de Colosenses, en que habla de la vida cristiana, de la nueva vida en Cristo, de la vieja vida que ya pasó, que dejamos, de un andar transformado en Cristo Jesús, exhorta a que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros para poder adorar y para que podamos adorar y alabar correctamente al Señor. Y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos y lo digamos en el nombre del Señor Jesús, con acción de gracias. Cuando no hacemos las cosas en el nombre del Señor, ofendemos el nombre que es sobre todo nombre. Cuando hacemos cosas no correctas, cosas equivocadas o cosas que están directamente ofensivas para la santidad de Dios, profanamos el nombre que es sobre todo nombre, porque lo hacemos o falsamente en su nombre o sin considerar su nombre. Y entonces faltamos a este mandamiento, porque el Señor, dijimos, es Dios, y tomamos el nombre del Señor en vano.
Aquellos que se inclinan ante la imagen del Señor también están faltando al mandamiento, tomando el nombre del Señor en vano y faltando al segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes de nada. Porque ninguna imagen visteis de mí, dijo el Señor en el monte cuando me revelé a vosotros. No os hagáis imágenes. Por eso nuestra cruz está vacía como un símbolo del Cristo resucitado. Por eso está así, para evitar que nuestros ojos y nuestra mente y nuestro corazón caiga en este concepto idolátrico de adorar esa imagen. Hacer todo en el nombre del Señor significa que debo tener vigilancia constante sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mi palabra. Y la única forma de poder cumplir con ello, con el tercer mandamiento, es que la palabra del Señor more abundantemente en nuestro corazón. Que la palabra del Señor more en abundancia en mí. Es decir, que la palabra del Señor sea el filtro para todos mis pensamientos, para todas mis palabras, para todas mis acciones. Por cierto, no es fácil. Y nadie dice que lo sea. Pero somos llamados a ello. Somos llamados a santificar el nombre del Señor. Somos llamados a tener las prioridades puestas correctamente, como nos decía Gerardo el domingo pasado. Somos llamados a honrar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos a este Señor cuyo nombre es sobre todo nombre. No tomar el nombre del Señor en vano implica, por cierto, que no repitamos vanamente su nombre. Es tomarlo en serio. El Señor dijo, nadie que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una dura advertencia. Muchos me dirán, Señor, echamos demonios fuera. Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre. Nunca os conocí. Qué triste va a ser. Qué triste para aquellos que confiaban en sí mismos, que dicen, yo soy el gran apóstol del Señor, yo hago sanidades, yo hago esto otro. Es tomar el nombre del Señor en vano, usarlo vanamente y usarlo indebidamente. Menospreciarlo como lo hacen algunos que le niegan su divinidad. También es ofender al Señor en este mandamiento. Tomar seriamente el nombre del Señor, el nombre sobre todo nombre, es creer en Él, es aceptarle como Salvador y Señor de mi vida. Es darle honra y glorificarle. Es también compartir su palabra, el evangelio de salvación con otros. Es hacer su voluntad. ¿Cómo está usted? ¿Se esfuerza en cumplir este mandamiento? ¿Puede nombrar este nombre en todo su significado? Señor. Señor y Redentor de mi vida. Señor dueño de mi vida. Puede adorar al Señor, el nombre sobre todo nombre,
sin temor a faltar este tercer mandamiento? Entonces, si es así, le invito a compartir en la adoración con nosotros. Pero si tienes dudas, ¿qué? Acérquese confiadamente al Señor Jesucristo, a su palabra, porque en Él y solo en Él hay vida, hay salvación, hay bendición y hay eternidad. Que el Señor nos bendiga.